Imagina esto. Estás en el aeropuerto antes del amanecer, arrastras tu maleta, sostienes tu pase de abordar, revisas nerviosamente el reloj, quizá viajas a un matrimonio, a una entrevista de trabajo, o simplemente vuelves a casa después de meses. Te acercas a la pantalla de información de vuelos y entonces aparece la palabra que nadie quiere ver. Cancelado. Pero no es solo tu vuelo. Nidos. Nidia. Ese mismo día, cientos de vuelos desaparecen de las pantallas de la India. Familias atrapadas en turistas desesperados. Gente llorando. Terminales convertidas en campos de frustración. Parece una película de desastre, pero es completamente real. Estamos en diciembre de 2025 y el centro de esta tormenta se llama Índigo, la aerolínea que durante años dominó el cielo indio con puntualidad, eficiencia y enormes flotas. La empresa que muchos consideraban la más confiable ahora protagoniza uno de los peores colapsos operativos en la historia de la aviación moderna del país. ¿Cómo fue posible? ¿Qué sucedió tras bambalina? ¿Quién falló? ¿Fue culpa del gobierno, de los pilotos, de la aerolínea? Oh, they told us. En esta serie 10 partes vamos a desmenuzar la verdad. Vamos a recorrer los pasillos donde se toman las decisiones, a entender las nuevas reglas que encendieron la chispa, el error de planificación que convirtió una crisis pequeña en una explosión nacional, y las historias humanas. Pilotos agatados, pasajeros abandonados, empleados desbordados, que quedaron atrapadas en este caos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo explica lo que pasó, sino que también revela cómo un pequeño descuido puede derribar a un gigante. Bienvenido, la crisis de Índigo 2025, el vuelo que nunca debió caer. Para entender este desastre, debemos retroceder al punto donde todo comenzó, a la publicación de nuevas normas de seguridad para pilotos, conocidas como FDDL Flight Duty Time Limitations. Estas reglas buscaban algo muy simple: que los pilotos durmieran más, que descansaran más y que volaran menos horas nocturnas. Poor choice, porque el cuerpo humano tiene límites, incluso el de un piloto entrenado, y en los últimos años se registraban cada vez más casos de fatiga severa, microsueños durante vuelos y reportes internos alarmantes. Las nuevas normas incluían aumento del descanso semanal de 36 a 48 horas, restricciones en vuelos nocturnos para disminuir aterrizajes peligrosos, límites más estrictos en horas continuas de servicio, cambios obligatorios en los sistemas de programación de tripulaciones. En teoría, estas reglas eran un avance. En la práctica, eran una bomba. Poor choice, porque estas normas exigían que las aerolíneas contratasen más pilotos, reorganizaran horarios, reprogramaran rutas y rediseñaran sus algoritmos de descanso. Pero Índigo, la aerolínea con mayor número de vuelos diarios, hizo algo imperdonable. Subestimó el impacto. La empresa pensó que podía seguir operando con la misma eficiencia sin hacer grandes cambios. Creyeron que podían ajustarse sobre la marcha, error en error monumental. Las advertencias estaban ahí. Los pilotos avisaron, los sindicatos avisaron, incluso algunos técnicos de programación avisaron. Nadie escuchó. Y cuando las nuevas reglas entraron en vigor, la estructura de Índigo simplemente colapsó. Índigo tenía un año entero para prepararse. Un año para contratar más pilotos, capacitar al personal, ajustar vuelos, reducir frecuencias en horas pico y preparar un colchón de seguridad. Pero no lo hicieron dentro de la empresa. Pasó esto. El software de planificación quedó obsoleto. No contrataron suficientes pilotos nuevos, ignoraron los informes de riesgo, mantuvieron rutas nocturnas como si nada hubiera cambiado, subestimaron cuántas horas de descanso obligatorias tendrían los pilotos, llenaron diciembre, el mes más cargado del año, con máxima demanda, sin considerar que los pilotos no podrían volar tanto como antes. Fue como intentar conducir un tren con menos maquinistas y con más pasajeros que nunca. Un desastre anunciado. Cuando las reglas se activaron oficialmente, de un día para el otro, cientos de pilotos quedaron automáticamente fuera de servicio
porque legalmente no podían volar. No era que no quisieran, era que la ley no se los permitía. Los sistemas internos inundados de alertas comenzaron a enviar mensajes, como en tripulación no disponible, excedido límite de horas en vuelo, requiere reemplazo que no existe. La aerolínea más grande de la India, con miles de empleados y cientos de aviones, se había quedado sin la variable más importante en punto P y ronas descansadas para volar. La crisis ya era inevitable. La mañana del 3 de diciembre parecía normal, hasta que empezó el apagón en primero. Fue un vuelo en Delhi, luego otro en Bangalore, luego un tercer vuelo en Mumbai, y después, como si alguien hubiera desconectado un cable gigantesco, aparecieron 300 cancelaciones en un solo día luego 400, luego 600. En algunos aeropuertos, más del 60% de los vuelos simplemente desaparecieron. Las pantallas de los aeropuertos mostraban filas interminables de la palabra cancelado han. La gente no entendía nada. Los altavoces no daban explicaciones claras. Los mostradores se llenaron de pasajeros furiosos, llorando, gritando, suplicando. Índigo, que antes presumía ser la reina de la puntualidad, estaba viviendo su peor pesadilla pública. El efecto dominó fue brutal en aeropuertos completamente, saturados en aviones estacionados sin personal para volarlos, familias enteras durmiendo en el suelo, pasajeros retenidos 10 o 12 horas, sin información. La marca más fuerte del país estaba perdiendo su identidad en cuestión de días. Cada vuelo cancelado es una historia humana rota. Un hombre perdió el vuelo para asistir al nacimiento de su hijo. Una madre quedó, con 3 niños pequeños, atrapada en un aeropuerto desconocido. Una familia perdió una boda, por la que habían ahorrado todo el año en un estudiante extranjero. Perdió su conexión internacional y miles de dólares. Las redes sociales se llenaron de videos en pasajeros llorando, en turistas gritando, filas kilométricas, policías intentando calmar a la multitud. Muchos decían lo mismo, no hay nadie de Índigo. Dando respuestas en los pasajeros se sentían abandonados y la frustración se transformó en rabia colectiva. Pero hay otra cara de la moneda en los pilotos. Durante años, volaron con horarios agresivos en turnos nocturnos intensos en descansos mínimos. Y aunque lo hacían con profesionalismo, la fatiga se acumulaba en muchos, reportaron cansancio extremo. Pero la aerolínea los programaba igual. Con las nuevas reglas, todo explotó en muchos pilotos. Declararon finalmente, la ley nos está protegiendo. No podemos seguir sacrificando nuestra salud. La fatiga es real. Y peligrosa Índigo se encontró con una verdad que no quería admitir en punto. Su personal estaba agotado no había suficientes nuevos pilotos contratados para cubrir las nuevas restricciones. Índigo mueve más del 60% del tráfico aéreo doméstico en India. Así que, cuando Índigo cae, todo el país sufre. Las consecuencias fueron, en precios de otras aerolíneas subieron hasta 300%. Aeropuertos colapsaron por exceso de demanda, el tráfico turístico se paralizó. Viajeros internacionales perdieron conexiones, la economía perdió millones en una sola semana. La crisis ya no era de Índigo, era una crisis nacional. El gobierno intervino primero, exigió explicaciones a los directivos de Índigo, luego anunció multas y finalmente ofreció exenciones temporales a algunas reglas, solo para detener el deslizamiento. Se ordenaron reembolsos automáticos, reprogramaciones sin costo en apoyo en aeropuertos en reducción temporal de regulaciones. Pero muchos se preguntaron, ¿es seguro flexibilizar reglas diseñadas para prevenir fatiga? La línea entre salvar a los pasajeros y arriesgar seguridad aérea era cada vez más delgada. Después de revisar todo, la causa real se resume en 4 palabras: a mala planificación corporativa. Índigo falló en contratar personal suficiente, actualizar sistemas, adaptarse a nuevas reglas, priorizar seguridad sobre el negocio en las
Reglas no fueron el problema. El problema fue no prepararse. Indigo dice que volverá a la normalidad en febrero de 2026. Asegura que está contratando más pilotos, actualizando sistemas y reorganizando rutas. ¿Será suficiente en quizás Ampero? El daño está hecho, la confianza se rompió, en el prestigio se desgastó y los pasajeros aprendieron que incluso un gigante puede caer. La lección más importante es esta en aviación. No hay atajos. Cada decisión afecta vidas. Cada minuto de descanso importa. Cada piloto agotado puede ser el inicio de un desastre. Esta fue la historia completa de la crisis Anún. Recordatorio de que los cielos no perdonan y de que incluso los líderes deben recordar que volar no se trata de velocidad, sino de seguridad.